cristalino, en una catarata, sacamos el cristalino, colocamos una lente intraocular. El vítreo podemos sacar, pero la retina actualmente no tiene aún repuesto, ¿verdad? Existen proyectos que ya se están realizando, ¿verdad? Para hacer tipo chips intraoculares que actúen captando la luz y enviando la información al nervio óptico, todavía con malos resultados, ¿verdad? Pero eh, están en desarrollo, ¿ok? Bueno, tenemos que entender que la retina es una prolongación del sistema nervioso central, eh, como dos cámaras del sistema nervioso central que va recogiendo información luminosa, ¿verdad? Hay una porción de las ondas electromagnéticas que nosotros reconocemos como luz visible, ¿sí? Que es de 400 a 700 nanómetros. Dependiendo de cuál sea la especie animal, eso puede variar, ¿verdad? Los animales pueden ver diferente a nosotros. Algunos animales tienen dos tipos de conos, nosotros tenemos tres. Hay animales creo que tienen hasta cuatro tipos de conos. Eh, hay animales que pueden distinguir algo de las ondas hacia, también hacia la luz ultravioleta o hacia el infrarrojo, ¿verdad? O sea que pueden ver diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros los seres humanos vemos muy bien comparado con el resto de los animales, ¿verdad? Tal vez no la mejor de todas, pero somos uno de los que mejores ven. Y en la retina vamos a ir estudiando que tenemos diez capas en total. El neuroepitelio tiene 9 capas, más el epitelio pigmentario de la retina, y ahí sumando dan las diez capas. Este neuroepitelio es transparente. Entonces, cuando dice una delgada capa transparente, sí, realmente la mayor parte de la retina es transparente, pero tiene una de esas 10 capas, tiene pigmento, tiene color, que es el epitelio pigmentario de la retina. Y cuando hablamos en la clase pasada sobre los colores, decíamos que el blanco refleja la luz y el negro absorbe la luz. Bueno, en nuestros ojos también necesitamos una capa, ¿verdad? Porque en el proceso de visión, ¿no? A ver si tengo otra presentación acá. No, no tengo. Bueno, pero es así, ¿verdad? La luz entra a nuestros ojos a través de la córnea, pasa por la córnea, humor acuoso, cristalino, vítreo, hasta llegar acá, que es la retina, ¿sí? Entonces va a ser, a ver, así, va a entrar la luz, pasando por todas las estructuras del ojo, ¿verdad? La córnea, humor acuoso, cristalino, vítreo, hasta llegar a la retina. Y acá tenemos las 10 capas de la retina. Decíamos que todo esto de acá es el neuroepitelio, que es la parte transparente de la retina. Y acá, esta capa es el epitelio pigmentario de la retina, que tiene color. Bien, entonces, ¿por qué esta capa tiene pigmento? ¿Por qué necesitamos de una capa de pigmento? Porque necesitamos que la luz que entra a nuestros ojos eh, estimule a los fotorreceptores una sola vez. Entonces entra el estímulo y ese estímulo tiene que terminar alguna vez. Entonces entra, estimula los fotorreceptores y la luz termina a nivel del epitelio pigmentario de la retina. ¿Ok? Este, por ejemplo, bueno, esa es nuestra retina. Existen especies animales, por ejemplo, el gato tiene una capa
cristales acá que actúa como espejo. Entonces la luz entra, estimula la retina, la luz estimula los fotorreceptores, choca contra la capa de cristales, la luz vuelve y estimula de vuelta los fotorreceptores. Lógico, son animales que están especializados para la visión nocturna, ¿verdad? Entonces, la poca luz que entra a sus ojos estimula dos veces. Por eso son especies que tienen una visión nocturna mejor que la nuestra. La nuestra no, la nuestra está especializada como para que se estimule una sola vez y la luz termina siendo absorbida en el epitelio pigmentario. Después, por ejemplo, podemos hablar de patologías donde se afecta el epitelio pigmentario. Por ejemplo, un paciente con albinismo, como tiene un defecto en la síntesis de melanina, ¿verdad? Tiene un efecto enzimático en la producción de insulina, no tiene melanina y esa luz viene hasta acá. Acá tenemos coroides, que ¿verdad? Tenemos retina, después tenemos acá la coroides que es puros vasos sanguíneos, pura sangre, va a hacer que la luz sea absorbida, pero la luz que corresponde a las ondas electromagnéticas que corresponden al rojo, vuelven otra vez y estimulan otra vez los fotorreceptores. Y ese defecto hace que esos pacientes tengan una calidad de visión mucho peor, ¿verdad? Los albinos. Difícilmente tienden, o sea, todos los pacientes albinos que yo llegué a ver, ninguno de ellos tenía una buena visión, ¿verdad? Y es que tienen todo normal, menos el pigmento del epitelio pigmentario. Bien, entonces, una de las funciones, entonces, hablamos de la primera capa, ¿verdad? Que es, o sea, sí, la primera capa que vamos a hablar, que es el epitelio pigmentario. Una función es que absorba la luz. ¿Cuál es otra función del epitelio pigmentario? Si ustedes ven acá, hay bordes del epitelio pigmentario que rodean los extremos acá de los fotorreceptores. Bueno, una función es fagocitar los extremos de los fotorreceptores. Entonces, constantemente el fotorreceptor está sintetizando nuevas proteínas. Digamos, la parte vieja del fotorreceptor, el epitelio pigmentario va a fagocitar. Entonces, constantemente se están renovando eh, las proteínas correspondientes a los fotorreceptores. Entonces, capta la luz, fagocita los extremos de los fotorreceptores, de los conos y bastones, y intermedia en la nutrición de la retina. Acuérdense, la retina tenía una doble fuente de nutrición. Una va a ser dependiente de la arteria central de la retina, que va a nutrir principalmente las capas más internas de la retina, y la coroides va a ser la segunda fuente de nutrición. Bueno, entonces vamos a tener coroides acá, la coriocapilares, que son los capilares de la coroides, y el EPR va a intermediar en la nutrición, o sea, que los nutrientes pasen a través del EPR, pasen a estas capas más externas. ¿Okay? Por eso es que cuando hablamos de un desprendimiento de retina, decimos que la retina sufre de isquemia y atrofia porque al desprenderse la retina se aleja de su fuente, de su segunda fuente de nutrición, que es la coriocapilaris. Bueno, y esas son las funciones del epitelio pigmentario. Entonces ya tenemos desde las 10 capas, bueno, y hablamos de una. Bueno, la siguiente capa, la capa de fotorreceptores, ¿verdad? Tenemos conos y bastones. Ya hablamos en la clase pasada de las diferencias entre los conos, ¿verdad? Que es para la visión de colores, los bastones, que son más abundantes. Los bastones son más abundantes que los conos y están especializados en nuestra visión nocturna, ¿ok? Y esa sería la segunda capa. Otra capa en la retina es esta,
la de los núcleos de los fotorreceptores. Entonces vamos a tener capa de fotorreceptores y una capa nuclear externa. Esta capa nuclear externa corresponde a la capa de núcleos de los fotorreceptores. Bueno, ¿y qué pasa cuando la luz estimula los fotorreceptores? Es captada por el EPR. Estos fotorreceptores estimulados, ¿verdad? Captan la luz, un estímulo luminoso, y producen un estímulo bioenergético o químico, ¿sí? El cual va a hacer que estos fotorreceptores estimulen a estas células, que son las células bipolares, ¿ok? Y estas células bipolares se consideran las primeras neuronas de la vía óptica. Anoten eso, ¿ok? Entonces, primera neurona de la vía óptica son las células bipolares. Una vez que se estimulan las células bipolares y estos núcleos de las bipolares corresponden a la capa nuclear interna, ¿ok? Entonces los bipolares estimulados estimulan otra vez a estas células o estas neuronas, que son las células ganglionares. Esta es la capa de células ganglionares que forman la segunda neurona de la vía óptica. ¿Okay? Entonces, células ganglionares es la segunda neurona. Ya hablamos cuáles son las primeras neuronas. Primera neurona, segunda neurona. Capa de células ganglionares, ¿verdad? De sus núcleos. Y cada célula ganglionar va a dar origen a un axón. Vamos a ver acá en otra imagen donde se va a ver mejor. Cada célula ganglionar va a dar origen a una fibra nerviosa. Entonces, y en total vamos a tener más o menos 1.200.000 fibras nerviosas, y esta es la capa de fibras nerviosas, que se dirigen todas al mismo punto y donde todas se unen. Ese es el inicio del nervio óptico. ¿Okay? Entonces esa es la mácula, perdón, esta es la papila o disco óptico que vamos a ver acá. Entonces todas las células ganglionares en la retina dan origen a fibras nerviosas y todas se dirigen hasta que en un punto se unen todas las fibras nerviosas para dirigirse hacia atrás, ¿verdad? Ahí formando la papila óptica, disco óptico o nervio óptico. También se le llama cabeza del nervio óptico. ¿Okay? Son diferentes nombres para lo mismo. Bien, entonces, ahí ya estamos hablando de varias de las capas de la retina, ¿verdad? Ya hablamos de capa, el epitelio pigmentario, que es una capa de fotorreceptores, otra capa nuclear externa, otra capa nuclear interna, capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas. Ya hablamos de 6 capas. Nos faltan 4. Bueno, tenemos 2 capas que se llaman plexiformes, que es la zona de sinapsis o de unión entre entre dos tipos de células. Entonces, acá la unión entre fotorreceptores y células bipolares, esta va a ser la capa plexiforme externa. La zona de sinapsis o de unión entre células bipolares y ganglionares, esta zona de unión va a ser la plexiforme interna. ¿Ok? O sea, hasta ahora ya tenemos 8 capas. Nos faltan 2 más. Bueno, estas 2 últimas que le voy a explicar están formadas por esta célula que ven acá. Comienza acá, todo esto, y termina acá. Estas células se llaman células de Müller y son encargadas de la nutrición de la retina, del metabolismo, de que todo esté bien ubicado, ¿verdad? Son las células, digamos, organizadoras de la retina. Y las membranas, los extremos de las membranas celulares de la célula de Müller
forman dos capas. Acá, el extremo, que es la membrana limitante externa, y acá, donde termina formando la membrana limitante interna. ¿Okay? Entonces, ambas membranas limitantes, la externa y la interna, están formadas por las células de Müller. Bueno, yo sé de memoria las 10 capas. No, o sea, hay ciertos conceptos que yo sé y a partir de ahí voy armando mentalmente las 10 capas, ¿verdad? Yo sé que tenemos epitelio pigmentario que rodea los fotorreceptores. Los fotorreceptores se unen a las células dipolares, que se unen a las células ganglionares y esas células ganglionares dan origen a la capa de fibras nerviosas. Ahí después le sumo eh, las membranas limitantes, ¿verdad? Le sumo las plexiformes y yo sé que los fotorreceptores forman dos capas, ¿verdad? La capa de fotorreceptores es una capa y la capa de los núcleos de los fotorreceptores es otra capa. Bien, esto ya vimos en clase pasada. Bueno, membrana de Bruch. Membrana de Bruch vamos a hablar más cuando hablemos de patologías. Pero para que tengan idea, ¿verdad? La membrana de Bruch es la unión de la membrana basal del EPR más la membrana basal de la corio capilaris. Ok, entonces membrana de Bruch. Esto tienen que saber porque después vamos, cuando hablemos de patología vamos a ver que es importante, ¿verdad? O sea, la membrana de Bruch es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina más membrana basal de la corio capilaris. Y después vamos a ver que hay patologías que van a haber cambios anatómicos en la retina que se van a producir a nivel de la membrana de Bruch. Bien, ¿qué más? Después hay otras células también, hay miles de células en realidad, ¿verdad? Tipo células horizontales, células mácrinas. Vamos a ir viendo que hay más tipos celulares en la retina, pero vamos hablando de los más importantes, ¿verdad? Entonces, células bipolares, primera neurona de la vía óptica, células ganglionares, segunda neurona de la vía óptica, las fibras nerviosas que forman el nervio óptico son los axones, ¿verdad? De las células ganglionares. O sea, todas las fibras que forman el nervio óptico, el quiasma, la cintilla óptica, están formadas por las prolongaciones o los axones de las células ganglionares, ¿verdad? Eso va a terminar después de la cintilla en el cuerpo geniculado lateral. Ahí hace sinapsis con otra neurona que va a ser la tercera neurona que va a estar en el cuerpo geniculado lateral y después ya se dirigen a través de las radiaciones ópticas de Gratiolet hasta la corteza occipital, ¿verdad? Después los otros tipos de células que vemos también en la retina. Bien, este esquema siempre me gusta porque tiene súper bien explicado, ¿verdad? Dice así, bueno, la luz que entra por acá atraviesa todas las estructuras oculares que son transparentes, ¿verdad? Córnea transparente, humor acuoso transparente, cristalino transparente, vítreo transparente, hasta llegar a la retina, ¿sí? Como la retina es transparente también en sus primeras 9 capas. Acá esta capa recién tiene color, que es el pigmento, ¿verdad? El epitelio pigmentario. Y dice así, ¿verdad? La luz entra al ojo desencadenando reacciones fotoquímicas en cono y bastones en la parte de atrás de la retina.
eso también a veces cuesta entender cómo que es por detrás y qué es por delante, ¿verdad? Bueno, le voy a mostrar acá. Ya agarré esto. Es como si fuese que esto es la retina, ¿sí? La retina está en la parte de atrás de nuestros ojos y esto es, la retina pegada a la parte posterior del ojo es curva, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las, y estas son las hojas, son las 10 capas? Bueno, ¿cuáles son las, no hablamos de capas anterior y posterior, no hablamos, porque no tiene sentido hablar de posterior y anterior, porque en la parte de atrás, sí, ¿verdad? Anterior, posterior, pero en la parte que está más anteriorizada, la retina está así, entonces no da para hablar de anterior, posterior. Hablamos de capas más internas y capas más externas, porque es una superficie convexa, ¿ok? Por eso hablamos de capas internas, capas externas. Entonces, entra la luz, la parte anterior del ojo, hasta llegar a, a las capas más internas o la capa más interna de la retina y va yendo más hacia atrás, ¿verdad? O hacia afuera, podríamos decir. Dice así, reacciones químicas ocurren, a ver, desencadena reacciones fotoquímicas en cono y bastones. Eh, la luz viene acá, pero las reacciones químicas, ¿ves? Fotorreceptores que estimulan a células bipolares y bipolares que a su vez activan a las células ganglionares. Cada ganglionar da origen a una fibra nerviosa que se dirige a un punto donde se unen todas y eh, forman el, el nervio óptico. Y fíjense, el nervio óptico tiene fotorreceptores. No, acá no tenemos fotorreceptores. Entonces, este es un punto ciego de nuestro campo visual. ¿Ok? Bien, dice, a esas fibras nerviosas, va a ir, ¿verdad? Nervio óptico, quiasma, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, ahí hace otra sinapsis y luego esa información va hasta la corteza occipital, ¿verdad? Bueno, y cuando vemos un examen de fondo, porque esto es, espectacular, excelente, pero cuando vemos un fondo de ojo, que es el examen de la retina por excelencia, ¿verdad? Lo que más hacemos. ¿Qué es lo que vemos? En realidad lo que nosotros vemos es esto. Y para que tengan idea, esto es la parte central de la retina. Voy a ver si tengo otra imagen. Para que tengan idea de cómo es, porque esta es una parte de la retina es mucho más grande que eso. Bueno, esta es una imagen mejor del tamaño real de la retina. Fíjense que siempre vamos a tener imágenes de esta parte, pero la retina es mucho más grande, ¿verdad? Entonces vemos nervio óptico, ¿verdad? Características del fondo de ojo, ¿verdad? Nervio óptico de coloración rosada, color rosado, forma redondeada, una excavación fisiológica. La excavación es una pequeña depresión que tiene en el centro, ¿verdad? Que hasta cierto punto es fisiológica. Cuando está aumentada ya es sospechosa de algunas patologías. Vemos los vasos sanguíneos de la retina, que tenemos ramos arteriales y venosos, ¿verdad? Eh, y fíjense, del nervio óptico, eh, los vasos de la retina se dividen, ¿verdad? En vasos hacia afuera,
que son los ramos temporales, ¿ok? Temporal hacia afuera y vasos nasales hacia adentro, ¿ok? Entonces, todo esto es la retina. Y la parte de la retina que nosotros usamos principalmente para nuestra visión central es esta porción. Entonces, la porción de la retina que se encuentra entre los vasos temporales, esta zona es la mácula, ¿ok? Tiene una mayor concentración de conos, ¿verdad? Para la visión de colores. Tiene una mayor concentración de células ganglionares, ¿sí? Eh, sería el filé mignon del, si la retina es la parte más importante del ojo, otra vez dentro de la retina, si su filé mignon, la parte más noble de la retina es la mácula, ¿verdad? Y otra vez dentro de la mácula hay una porción central, nuevamente, que es la fóvea, que es la que tiene mayor organización y una mayor especialización, ¿verdad? En cuanto a calidad de visión, ¿ok? Entonces, eso tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué es la mácula y qué es la fóvea de la retina? Entonces, hay especies animales que tienen doble fóvea. Nosotros tenemos una fóvea en cada ojo. Bien. Entonces, a ver, papila o cabeza del nervio óptico, ¿verdad? Ya dijimos las características, 1,5 milímetros de diámetro, la coloración, la mácula, ¿verdad? Área de retina que se encuentra en las arcadas vasculares temporales. La fóvea es una zona central de la mácula donde existe una depresión foveal, una mayor organización de las capas, mayor concentración de conos, e inclusive en la fóvea tenemos un área avascular de la retina, que es el área foveal avascular, eh, que es para una mayor calidad de visión, ¿verdad? O sea, acá mismo en la fóvea no tiene, no tiene capilares, lo que hace que podamos ver mejor, pero lo que hace que sea más sensible la retina a esa porción, sobre todo a edema, ¿verdad? O a alguna alteración. Está mejor organizado, pero es más sensible a patologías. Bien, y esa es nuestra presentación de retina. Bueno, continuamos. Continuamos con una parte que ya hablamos un poquito la clase pasada, ¿verdad? Tanto de conjuntiva como de cristalino, ya hablamos antes, pero vamos a sumarle un poquitito algunas cositas más.